Niño huérfano de 7 años es abandonado en carretera con sus 3 hermanos bebés, pero un anciano ranchero lo ve todo, y lo que hace después impacta a todos. Míralo hasta el final, no te arrepentirás. Comenta lo que crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. La neblina matutina aún cubría el camino de tierra cuando don Ramiro Mendoza detuvo su vieja camioneta justo en medio. A sus 68 años, con las manos curtidas por décadas, labrando la tierra en el rancho La Esperanza, ya había visto de todo en la vida, pero nada que lo preparara para esa escena. Allí, sentado al borde del camino como un pequeño centinela, estaba un niño de 5 años sosteniendo a 2 bebés en sus brazos y protegiendo a una tercera criaturita que dormía a sus pies sobre una cobija raída. El niño levantó la vista al oír el ruido del motor. Eran ojos grandes, oscuros, llenos de una determinación que no debería existir en el rostro de un niño tan pequeño. No había lágrimas, no había pedidos de ayuda. Apenas una mirada firme que decía, «Yo los cuido», sin necesidad de pronunciar una palabra. Ramiro bajó de la camioneta despacio, como quien se acerca a un animal herido. El niño apretó a los bebés contra su pecho, sus bracitos flacos temblando no solo por el frío de la mañana, sino por el esfuerzo de cargar tanto peso por tanto tiempo. La ropita de los niños estaba sucia, mojada por el sereno, y el olor agrio indicaba que los pañales necesitaban ser cambiados hacía horas. «¿Qué hubo, mijo?», dijo Ramiro con la voz más suave que pudo. «¿Cómo te llamas?». El niño vaciló por un momento, mirando a los lados, como si esperara que alguien apareciera para llevárselo. Cuando finalmente habló, su voz salió ronca, como si no la hubiera usado por mucho tiempo. «Tomás», susurró. «Estos son mis hermanos. Los cuates se llaman Mateo y Diego. Tienen 8 meses. La nena es Daniela. Tiene 3 meses». Ramiro sintió el corazón oprimirse. Conocía bien ese camino. Era el único que conectaba el pueblo con la sierra y muchas veces servía como ruta de escape para gente desesperada. No era la primera vez que encontraba a alguien abandonado allí, pero nunca a 4 niños tan pequeños. «¿Dónde están tus papás, Tomás?». El niño bajó la vista, abrazando a los bebés con más fuerza. «Se fueron anoche. Dijeron que iban a volver, pero…». Su voz falló. «Yo sé que no van a volver. Igual que hicieron con nosotros antes». Las palabras salieron como puñaladas en el corazón de Ramiro. Se arrodilló en la tierra húmeda, tratando de quedar a la altura de los ojos del niño. «¿Hace cuánto tiempo que están aquí?». «Desde que oscureció ayer», respondió Tomás, y por primera vez su voz tembló. «Los bebés tienen hambre. Intenté darles agua del canal allá, pero no quieren. Solo lloran». Ramiro miró a los bebés en los brazos de Tomás. Mateo y Diego estaban demasiado quietos para niños de esa edad, con los rostros pálidos y los ojos vidriosos. La pequeña Daniela ni siquiera se movía, respirando de forma irregular. No eran solo hambre y frío, era deshidratación y grave. «Tomás, necesito llevarlos a un lugar seguro, donde haya comida y un lugar caliente para dormir», dijo Ramiro, extendiendo los brazos. «¿Confías en mí?». El niño estudió el rostro arrugado de Ramiro por un largo momento. Había algo en esos ojos amables, en esas manos extendidas sin prisa, que lo hizo relajar los hombros tensos por primera vez en horas. «¿No nos va a separar?», preguntó Tomás, y había tanto miedo en esa pregunta que Ramiro sintió los ojos ardiendo. «Nunca», prometió Ramiro, «se quedan juntos». Llevó 3 viajes hasta la camioneta para acomodar a todos los niños. Tomás se rehusó a soltar a los bebés incluso dentro del vehículo, insistiendo en sostenerlos en su regazo durante todo el trayecto hasta el rancho. Durante los 20 minutos de camino, no quitó los ojos de la ventana, como si memorizara cada árbol,
cada cerca, cada mojón que pudiera usar para volver a ese camino si necesitara escapar. El rancho La Esperanza era modesto. Una casa de 3 cuartos, un corral con algunas vacas lecheras, un gallinero y una huerta que Ramiro mantenía más por terquedad que por necesidad. Había sido el hogar que compartiera con su esposa Esperanza por 40 años, hasta que ella partiera 2 años antes, víctima de un cáncer silencioso que se la llevó en pocos meses. Desde entonces, la casa resonaba vacía, demasiado grande para un hombre solo que pasó a vivir solo de café recalentado y pan duro. Ahora, cargando a la pequeña Daniela mientras Tomás seguía detrás con los cuates, Ramiro sentía la casa respirar diferente. Había vida allí, movimiento, necesidad urgente de cuidado. Era aterrador y reconfortante al mismo tiempo. En la cocina, Ramiro abrió todos los armarios que no tocaba hacía meses, buscando algo que pudiera servir para los bebés. Encontró un resto de leche en polvo que Esperanza usaba para hacer dulces, algunos biberones viejos que le regalara una vecina años atrás, y una olla pequeña que podía servir para calentar agua. Tomás observaba cada movimiento con atención de gato. Cuando Ramiro comenzó a preparar los biberones, el niño se acercó. «No puede estar muy caliente», dijo Tomás, probando la temperatura en la muñeca como había visto a alguien hacer antes. «Y hay que limpiar bien el biberón primero. Daniela es muy chiquita. Cualquier cosa le puede hacer daño». Ramiro detuvo lo que estaba haciendo y miró al niño. Había algo profundamente errado en la facilidad con que un niño de 5 años sabía cuidar de bebés. Tomás hablaba con la autoridad de quien ya había pasado por eso antes, muchas veces. «¿Ya los has cuidado solo otras veces?», preguntó Ramiro. Tomás asintió, sin quitar los ojos de sus hermanos. «Desde que nació Daniela. A veces los adultos se van y tardan en volver. Yo aprendí a cuidar». La simplicidad con que dijo eso cortó el corazón de Ramiro. Mientras preparaba los biberones, observaba a Tomás organizar un rinconcito en el suelo de la cocina con la cobija raída, posicionando a los bebés de forma que pudiera alcanzar a todos al mismo tiempo. Cada gesto revelaba una experiencia que ningún niño debería tener. Daniela tomó apenas unos sorbos antes de vomitar todo. Mateo y Diego lograron beber un poco más, pero luego comenzaron a llorar, un llanto débil más parecido a gemidos de dolor. Tomás intentó consolar a los 3 al mismo tiempo, canturreando una canción de cuna desafinada mientras balanceaba su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. «Están muy enfermos», murmuró Ramiro, más para sí mismo que para Tomás. «Lo sé», respondió Tomás, y había una aceptación terrible en su voz. Daniela ya se puso así antes. Ella casi se durmió para siempre. Ramiro tomó el teléfono sin hablar más nada. Don Antonio, el médico jubilado que aún atendía emergencias en la región, contestó al tercer timbre. «Doctor, habla Ramiro de La Esperanza. Necesito que venga aquí urgente. Tengo 4 niños muy debilitados». Mientras esperaba al médico, Ramiro intentó bañar a los bebés. Tomás lo ayudó, mostrando cómo sostener a Daniela sin lastimarla, cómo limpiar las rozaduras de los cuates, cómo cambiar pañales de forma que no lloraran más de lo que ya lloraban. «¿Dónde aprendiste todo esto?», preguntó Ramiro mientras envolvía a Mateo en una toalla limpia. «Nadie me enseñó», dijo Tomás simplemente. «Yo tenía que aprender, si no, se iban a morir». Eran las 7 de la noche cuando don Antonio finalmente se fue, después de 2 horas examinando a los bebés y haciendo preguntas que Ramiro no sabía responder. El diagnóstico fue grave: desnutrición severa, deshidratación, infecciones por falta de higiene adecuada. Daniela estaba en estado crítico. «Estos niños necesitan cuidados médicos constantes», le dijo don Antonio a Ramiro en la galería, lejos de los oídos de Tomás. «Especialmente la niña. Si no mejora hasta mañana, va a tener que ser internada». Ramiro miró por la ventana de la cocina.
donde Tomás había logrado hacer dormir a los cuates, y ahora acunaba a Daniela en su regazo, susurrando palabras de cariño que un niño de 5 años no debería necesitar conocer. ¿Y si yo los cuido aquí?, preguntó Ramiro. Don Antonio negó con la cabeza. Ramiro, usted es un hombre de buena edad, solo, sin experiencia con niños. Estos bebés necesitan atención las 24 horas del día. Y aún está la cuestión legal. Estos niños fueron abandonados. Va a tener que comunicar a las autoridades. No, dijo Ramiro con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. No hoy. Hoy se quedan aquí. El médico suspiró reconociendo ese tono terco que conocía hacía décadas. Está bien, pero si la situación empeora... Lo sé. Después de que don Antonio se fue, Ramiro encontró a Tomás aún despierto en la cocina, sentado en el suelo al lado de una caja de cartón donde había improvisado una cama para los 3 bebés. El niño balanceaba suavemente la caja con una de las manos mientras comía muy despacio un pedazo de pan con leche que Ramiro le había ofrecido. ¿Van a estar bien?, preguntó Tomás sin mirar a Ramiro. Ramiro se sentó en el suelo al lado de él, sintiendo los huesos crujir. Vamos a hacer todo para que estén. Tomás asintió y continuó comiendo su pan en silencio. Era la primera comida adecuada que hacía en días, pero aún así comía despacio, guardando la mitad del pan en el bolsillo del pantalón. Puedes comerlo todo, dijo Ramiro gentilmente. Hay más en la cocina. Lo sé, respondió Tomás. Pero, ¿y si no hay mañana? La pregunta resonó en la cocina silenciosa como una cachetada. Ramiro se dio cuenta de que estaba mirando a un niño que ya había aprendido que nada en la vida estaba garantizado, que toda comida podía ser la última, que toda noche podía traer un nuevo abandono. Era casi medianoche cuando Ramiro logró convencer a Tomás de acostarse en el sofá de la sala. El niño solo aceptó después de que Ramiro prometiera que se quedaría de guardia al lado de los bebés y lo despertaría si algo sucedía. Solo en la cocina, Ramiro se sentó en la silla de madera donde Esperanza solía pelar verduras y quedó observando a los 4 niños durmiendo. Daniela respiraba de forma irregular, intercalando suspiros profundos con pausas que duraban largos segundos. Mateo y Diego se movían constantemente, como si incluso durmiendo no consiguieran encontrar consuelo. A las 3 de la madrugada, Daniela comenzó a llorar, un llanto débil, más parecido a maullidos de gato. Ramiro intentó darle biberón, cambiar pañal, acunar, pero nada funcionaba. El llanto despertó a los cuates, que también comenzaron a llorar, creando una sinfonía desesperadora en la cocina silenciosa. Fue entonces que Tomás apareció en la puerta, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. «¿Le duele?», dijo, tomando a Daniela en brazos con movimientos precisos. «Cuando llora así es porque le duele la pancita». Tomás comenzó a masajear suavemente la barriga de la bebé, canturreando bajito una canción que Ramiro no conocía. En pocos minutos, Daniela paró de llorar. Los cuates, como si entendieran que todo estaba bien, también se calmaron. «¿Cómo sabías?», preguntó Ramiro impresionado. Tomás se encogió de hombros continuando acunando a Daniela. «Yo siempre sé cuando me necesitan». Sentado allí en la cocina, a las 3 de la madrugada, observando a un niño de 5 años cuidar de una bebé con más competencia que muchos adultos, Ramiro tuvo una revelación que lo asustó. Tal vez no era él quien estaba salvando a esos niños. Tal vez eran ellos los que lo estaban salvando a él. Pero cuando amaneció y Ramiro fue a verificar cómo estaba Daniela, encontró a la bebé con fiebre alta y dificultad para respirar. Tomás, que había dormido en el suelo al lado de la caja de los bebés, despertó inmediatamente y su rostro empalideció al tocar la frente de su hermana. «Está muy caliente», susurró, y por primera vez desde que Ramiro lo encontrara, había pánico genuino en la voz del niño.
Ramiro nunca se sintió tan impotente como en aquel momento, observando a Tomás sostener a Daniela contra su pecho mientras la bebé jadeaba con dificultad. La fiebre había subido durante la madrugada y ahora, a las 6 de la mañana, la pequeña estaba casi irreconocible. Los labios resecos, la piel quemando, los ojitos revirados, mostrando más el blanco que el iris. «Don Antonio, por favor, venga rápido», habló Ramiro al teléfono, intentando controlar el temblor en su voz. «La bebé está muy mal». Tomás no decía nada. Solo balanceaba a Daniela con movimientos mecánicos, como si el ritmo pudiera mantenerla viva. Mateo y Diego, sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a llorar bajito, pero Tomás parecía no oír. Toda su atención estaba enfocada en su hermanita, que respiraba cada vez más despacio. «No te puedes dormir para siempre», le susurraba Tomás a Daniela, usando la misma expresión de antes. «Tú prometiste que te ibas a quedar conmigo. ¿Recuerdas? Cuando naciste, yo prometí que iba a cuidarte, y tú prometiste que te ibas a quedar». Ramiro sintió el corazón destrozarse. Un niño de 5 años no debería conocer eufemismos para la muerte, no debería tener que hacer promesas desesperadas para mantener a una bebé viva. Don Antonio llegó en 15 minutos, trayendo un maletín más grande y el rostro preocupado de quien ya sabía que la situación era grave. Examinó a Daniela en silencio, verificando temperatura, latidos cardíacos, reflejos. Tomás no soltó a la bebé ni por un segundo, permitiendo solo que el médico hiciera lo que necesitaba hacer. «Ramiro, necesito hablar con usted», dijo don Antonio, indicando la galería con la cabeza. «No», habló Tomás por primera vez desde que despertara. «Si es sobre Daniela, yo quiero oír». Don Antonio miró a Ramiro, que asintió. El niño tenía derecho de saber. «La bebé tiene pulmonía. Es grave, Tomás. Ella necesita medicinas fuertes y cuidados de hospital». «No», dijo Tomás inmediatamente, apretando a Daniela contra su pecho. «Ella no va al hospital. El hospital es donde la gente se duerme para siempre». «Tomás», comenzó Ramiro, pero el niño lo interrumpió. «Yo ya he visto. Se llevan a los niños al hospital y no vuelven. Daniela se queda conmigo». Don Antonio se arrodilló frente a Tomás, hablando con la paciencia de quien tenía décadas de experiencia con niños asustados. «Tomás, el hospital no es un lugar malo. Es donde los médicos tienen medicinas especiales para ayudar a bebés como Daniela». «Mentira», respondió Tomás, y había una dureza en su voz que no combinaba con su edad. «Mi mamá se fue al hospital cuando yo tenía 4 años. Dijeron que iba a volver. No volvió». Ramiro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Ahora entendía de dónde venía el miedo de Tomás. ¿Por qué usaba expresiones extrañas? ¿Por qué sabía cuidar de bebés con tanta competencia? Este niño ya había perdido a su madre, ya había sido abandonado más de una vez, ya había visto promesas siendo rotas por adultos que deberían protegerlo. «Tomás», dijo Ramiro, sentándose en el suelo al lado de él, «¿y si yo prometiera que iba a quedarme con ella todo el tiempo? ¿Que no iba a dejar que nadie los separara?» Tomás miró a Ramiro con desconfianza. «¿De verdad lo harías?» «Lo haría. Incluso si ellos dijeran que no puedes. Incluso si ellos dijeran que no puedo». Don Antonio suspiró. «Ramiro, usted no entiende la gravedad de la situación. Esta bebé puede morir si no recibe tratamiento adecuado. Y usted no tiene autorización legal para tomar decisiones médicas por ella». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Ramiro, sintiéndose acorralado entre la necesidad médica y la promesa que acababa de hacer a Tomás. «Tenemos que comunicar al Consejo Tutelar. Ellos van a asumir la responsabilidad por los niños y autorizar el tratamiento». «¡No!», gritó Tomás, levantándose bruscamente con Daniela en brazos. «¡Ellos nos van a separar! ¡Van a meter a los cuates en una casa, a mí en otra! ¡Y Daniela va a desaparecer igual que mi mamá!».
El grito asustó a Mateo y Diego, que comenzaron a llorar más fuerte. Daniela, en respuesta al movimiento brusco, tuvo un episodio de tos que la dejó aún más débil. «Tomás, calma», dijo Ramiro levantándose despacio. «Nadie los va a separar». «Todo el mundo dice eso», respondió Tomás, retrocediendo hacia la puerta. «Todo el mundo miente». Fue entonces que Ramiro tomó una decisión que cambiaría todo. «Don Antonio, ¿usted puede tratarla aquí?» «Ramiro, yo pago lo que sea necesario. Compro las medicinas, contrato una enfermera, monto un hospital aquí en la casa si es necesario. Pero estos niños no se van de aquí». Don Antonio miró a Ramiro como si hubiera perdido el juicio. «Usted no tiene idea de lo que está diciendo. El tratamiento de neumonía infantil requiere equipos, monitoreo constante». «Entonces enséñeme», dijo Ramiro con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. Tomás dejó de retroceder y miró a Ramiro con una expresión nueva, algo entre esperanza e incredulidad. Don Antonio negó con la cabeza. «Eso es una locura, Ramiro. Si algo sale mal, algo ya está saliendo mal», respondió Ramiro, mirando a Tomás sosteniendo a Daniela. «Esta niña ya perdió a su madre, ya fue abandonada, ya ha visto promesas siendo rotas. Yo no voy a ser otro adulto que le mienta». Después de una larga pausa, don Antonio suspiró. «Está bien, pero con condiciones. Usted hace exactamente lo que yo le diga, cuando yo le diga. Y si la situación empeora, la bebé va para el hospital. No importa lo que usted o Tomás digan». Tomás miró a Ramiro por un largo momento, estudiando su rostro como si buscara señales de mentira. Finalmente, asintió. «Está bien, pero yo me quedo con ella todo el tiempo». «Todo el tiempo», confirmó Ramiro. Las próximas 6 horas fueron las más intensas de la vida de Ramiro. Don Antonio transformó la sala en una enfermería improvisada, enseñando a Ramiro a aplicar inyecciones, a medir la temperatura de hora en hora, a reconocer señales de empeoramiento. Tomás se rehusó a alejarse de Daniela por más de algunos minutos, incluso para ir al baño. Fue durante la tarde, mientras Ramiro preparaba una nueva dosis de antibiótico, que Tomás finalmente comenzó a hablar sobre su pasado. «Yo vivía con mi mamá en una casa chiquita en el pueblo», comenzó, aún sosteniendo a Daniela. «Ella trabajaba en una maquila y volvía muy cansada. Cuando ella se enfermó, vinieron unas personas y me llevaron a vivir con la tía Chayo». Ramiro continuó preparando el remedio, pero prestaba atención a cada palabra. La tía Chayo ya cuidaba de otros niños. Estaba Gabino, que tenía 8 años, Rosita, que tenía 6, y Joselito, que era bebé igual que Daniela. La casa era demasiado chiquita para todos. Tomás paró de hablar por un momento, verificando si Daniela aún estaba respirando. Cuando nació Daniela, nacieron los cuates también. La tía Chayo dijo que no podía cuidar de todos. Dijo que iba a encontrar una familia buena para nosotros, pero su voz falló. «Pero ella mintió», completó Ramiro. Tomás asintió. «Ella nos metió en un coche de noche, junto con unos hombres que yo no conocía. Dijo que ellos nos iban a llevar a una casa mejor. Pero ellos solo condujeron hasta el camino y nos mandaron salir». Ramiro sintió la rabia crecer en el pecho. «¿Cuánto tiempo estuvieron con esa tía Chayo?» «Desde que mi mamá se fue al hospital. 8 meses». 8 meses. Tomás había cuidado de 3 bebés por 8 meses en una casa superpoblada, con una mujer que claramente no quería la responsabilidad. Ramiro ahora entendía por qué el niño sabía tanto sobre cuidar de niños, por qué había desarrollado aquella madurez aterradora. «Tomás», dijo Ramiro, terminando de preparar el remedio, «tú sabes que no fue tu culpa, ¿verdad? Lo que pasó con tu mamá, lo que la tía Chayo hizo, nada de eso fue tu culpa». Tomás no respondió, pero Ramiro vio sus ojos llenarse de lágrimas, las primeras que veía desde que encontrara al niño en el camino.
Yo le prometí a mi mamá que iba a cuidarlos, susurró Tomás. Antes de que ella se fuera al hospital, ella me hizo prometer que iba a ser el hermano mayor, que iba a proteger a los bebés, pero yo no conseguí protegerlos. Ellos se enfermaron, pasaron hambre. Hiciste más de lo que cualquier niño debería tener que hacer, dijo Ramiro sentándose al lado de Tomás. Tú los salvaste, Tomás. Si tú no hubieras cuidado de ellos todos esos meses, ellos no estarían vivos ahora. En aquel momento, Daniela abrió los ojos por primera vez en horas. Aún estaba débil, aún respiraba con dificultad, pero había algo diferente, una claridad en la mirada que no existía por la mañana. Está mejor, dijo Tomás, y había una mezcla de alivio y miedo en su voz, como si no osara creer. Don Antonio, que había salido para buscar más remedios, volvió en aquel momento y examinó a Daniela nuevamente. La fiebre ha bajado, dijo claramente sorprendido. Los pulmones aún están congestionados, pero ella está respondiendo al tratamiento mejor de lo que yo esperaba. Tomás sonrió por primera vez desde que Ramiro lo conociera. Una sonrisa pequeña, vacilante, pero genuina. ¿Ella va a estar bien? Va a llevar algunos días, respondió don Antonio. Pero si ella continúa respondiendo así al tratamiento, sí. Ella va a estar bien. Ramiro sintió como si un peso de toneladas hubiera salido de sus hombros. Pero su alegría duró poco, porque en aquel momento oyó el sonido de un coche parando enfrente de la casa. A través de la ventana vio un coche oficial con el escudo del municipio. Una mujer de traje bajó del coche, cargando una carpeta y una expresión seria. «Servicios sociales», murmuró don Antonio, reconociendo el coche. Tomás se puso pálido. «Vinieron por nosotros», susurró, apretando a Daniela contra su pecho. «Yo sabía que iban a venir». Ramiro miró a Tomás, a los bebés, a la sala que habían transformado en enfermería improvisada. En menos de 48 horas, aquellos niños habían puesto su vida patas arriba, habían llenado un vacío que él ni siquiera sabía que existía. La mujer llamó a la puerta con golpes firmes, oficiales. «Buenas tardes, soy Elvira Ríos, trabajadora social del municipio. Hemos recibido una denuncia de que hay niños en situación irregular en esta residencia». Ramiro miró a don Antonio, que desvió la mirada, claramente incómodo. Alguien había hecho la denuncia, y Ramiro sospechaba de quién. «Tomás», dijo Ramiro bajito, «yo prometí que iba a protegerlos, y voy a cumplir». Pero cuando abrió la puerta para enfrentar a Elvira Ríos, Ramiro no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. La mujer entró en la casa con la autoridad de quien estaba acostumbrada a retirar niños de hogares inadecuados, y su mirada calculista barrió la sala improvisada como si ya estuviera catalogando todas las irregularidades que encontraba. «Señor Mendoza, ¿usted está consciente de que mantener niños abandonados sin comunicar a las autoridades competentes es un delito?» Elvira Ríos entró en la casa con pasos firmes, sus zapatos de tacón resonando en el piso de cerámica como una cuenta regresiva. Sus ojos entrenados capturaron cada detalle: la sala transformada en enfermería, los remedios esparcidos por la mesa, la cobija raída aún tirada en el rincón, y principalmente a Tomás sosteniendo a Daniela como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. «Señor Mendoza», repitió ella, sacando una pluma de la carpeta, «estoy esperando una respuesta. ¿Usted está consciente de que mantener niños abandonados sin comunicar a las autoridades competentes constituye un delito?» Ramiro sintió la boca seca. A los 68 años, nunca había tenido problemas con la ley. Nunca había siquiera recibido una multa de tránsito. Ahora estaba siendo acusado de un delito por intentar salvar a 4 niños. «Yo los encontré ayer por la mañana», dijo Ramiro, intentando mantener la voz firme. «La bebé estaba muy enferma. Mi prioridad era cuidar de su salud. Su prioridad debería haber sido comunicar inmediatamente al Consejo Tutelar».
replicó Elvira, haciendo anotaciones. Estos niños deberían estar en albergues especializados, recibiendo cuidados adecuados. ¿Cuidados adecuados?, habló Tomás por primera vez, su voz pequeña pero cargada de revuelta. ¿Igual que los cuidados de la tía Chayo? Elvira miró a Tomás con interés renovado. «¿Usted conoce a Chayo Cárdenas?» Tomás asintió, abrazando a Daniela más fuerte. Ella decía que iba a cuidarnos, pero solo quería el dinero que venía del gobierno. Cuando nacieron muchos bebés, ella dijo que ya no daba más ganancia. Ramiro vio la expresión de Elvira cambiar ligeramente. Ella había parado de escribir y ahora observaba a Tomás con más atención. «Tomás, ¿cuántos niños vivían en la casa de la señora Cárdenas?» «Muchos. Cambiaba siempre. A veces había 10, a veces había 15. Los bebés dormían en cajas de cartón porque no había cuna para todos». Don Antonio, que había permanecido en silencio hasta entonces, se manifestó. «Elvira, estoy acompañando el estado de salud de estos niños. Ellos llegaron aquí desnutridos, deshidratados, con señales claras de negligencia prolongada. Negligencia que continuará si permanecen bajo los cuidados de un hombre soltero, sin experiencia, sin condiciones adecuadas», respondió Elvira. Pero su voz había perdido un poco de la dureza inicial. «¿Sin condiciones adecuadas?». Ramiro sintió la rabia crecer en el pecho. «Don Antonio, cuéntele cómo hemos tratado a Daniela desde ayer». Don Antonio hesitó, claramente dividido entre su responsabilidad profesional y lo que había presenciado. La bebé llegó en estado crítico, neumonía severa, deshidratación grave. El señor Mendoza movilizó todos los recursos necesarios para el tratamiento, siguió al pie de la letra todas las orientaciones médicas. «Eso no cambia el hecho de que es ilegal», interrumpió Elvira. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Tomás miró a Ramiro, después a Elvira, y algo cambió en su expresión. El niño asustado dio lugar al niño que había cuidado de 3 bebés por meses, que había enfrentado abandono y negligencia, que había visto promesas siendo rotas por adultos que deberían protegerlo. «Señora», dijo Tomás, su voz más firme de lo que Ramiro ya había oído. «¿Usted quiere llevarnos a dónde?» «A un albergue temporal, hasta que encontremos familias adecuadas para adopción». «¿Juntos?» Elvira hesitó. «Tomás, raramente conseguimos mantener hermanos juntos, especialmente cuando son 4 niños. Familias dispuestas a adoptar 4 hermanos son muy raras». «Entonces ustedes van a separarnos», dijo Tomás, y no era una pregunta. «Es posible que inicialmente...» «No», dijo Tomás, levantándose con Daniela en brazos. «Yo le prometí a mi mamá que iba a cuidarlos. Yo no voy a dejar que ustedes nos separen». «Tomás, tú eres un niño. No puedes cuidar de bebés solo». «Yo ya he cuidado», respondió Tomás, y había una dignidad herida en su voz que hizo a Ramiro sentir orgullo y tristeza al mismo tiempo. «Por 8 meses yo los cuidé solo en la casa de la tía Chayo. Les di baño, cambié pañal, hice biberón, me quedé despierto toda la noche cuando ellos lloraban. Cuando Joselito se enfermó, yo lo cuidé hasta que mejoró». «¿Joselito?», preguntó Elvira, volviendo a hacer anotaciones. «El bebé que vivía con la tía Chayo. Él tenía la misma edad de Daniela. Murió de neumonía porque la tía Chayo dijo que el médico era demasiado caro». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Elvira paró completamente de escribir. Don Antonio se puso pálido, y Ramiro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. «Tomás», dijo Elvira, su voz ahora bien más suave, «¿estás diciendo que un niño murió de neumonía en la casa de la señora Cárdenas?» Tomás asintió. «Por eso yo tuve tanto miedo cuando Daniela se enfermó. Yo pensé que ella iba a morir igual que Joselito». Ramiro miró a Daniela en los brazos de Tomás, respirando tranquilamente después del tratamiento que habían provisto.
Si Tomás no hubiera insistido en que ella se quedara allí, si no hubieran montado aquella enfermería improvisada, Daniela podría haber tenido el mismo destino de Joselito. «Tomás», dijo Elvira guardando la pluma en la carpeta, «necesito que me cuentes todo sobre la casa de la señora Cárdenas. ¿Cuántos niños vivían allí? ¿Cómo eran tratados? ¿Qué pasó con Joselito?» «¿Para qué? La señora no va a creerme. Los adultos nunca le creen a los niños». La observación cortó el corazón de todos los presentes. Elvira se arrodilló frente a Tomás, quedando a la altura de sus ojos. «Tomás, yo prometo que voy a investigar todo lo que me cuentes. Si la señora Cárdenas estaba maltratando a niños, ella va a ser castigada». Tomás miró a Ramiro, buscando confirmación. Ramiro asintió. «Puedes contar, Tomás. Ella necesita saber». Durante la hora siguiente, Tomás contó detalles que hicieron a Elvira anotar página tras página. La casa superpoblada, los niños durmiendo en el suelo, los bebés dividiendo biberones sucios, la falta de pañales que dejaba a los niños rosados y lastimados. Contó sobre cómo él asumiera el cuidado de los hermanos, porque nadie más se importaba. Cómo aprendiera a cambiar pañales viendo a los otros niños más grandes. Cómo improvisara remedios cuando los bebés se enfermaban. «¿Y cuando Daniela, Mateo y Diego nacieron?», preguntó Elvira. «La mamá de los cuates era muy joven, creo que tenía 15 años. Ella lloraba mucho después de que ellos nacieran. Un día ella desapareció y dejó a los bebés. La tía Chayo se puso muy brava, dijo que no podía cuidar de más bebés. ¿Y Daniela?». Tomás bajó los ojos. «La mamá de Daniela murió cuando ella nació. Trajeron a Daniela recién nacida para la tía Chayo. Ella dijo que un bebé recién nacido da mucho trabajo y no compensa». Ramiro sintió los ojos arder. 3 bebés huérfanos, abandonados en una casa donde eran vistos apenas como fuente de renta, cuidados por un niño de 5 años que había asumido una responsabilidad que ningún niño debería cargar. «Tomás», dijo Elvira gentilmente, «¿qué pasó en la noche en que fueron abandonados en el camino?». La tía Chayo dijo que había encontrado una familia buena para nosotros. Ella nos puso en el coche con 2 hombres que yo no conocía. Ellos condujeron mucho tiempo, después pararon en el camino y nos mandaron salir. «¿Ella no fue con ustedes?». Tomás negó con la cabeza. «Ella se quedó en la casa. Antes de que nosotros saliéramos, oí que ella hablaba por teléfono con alguien. Ella dijo, problema resuelto, pueden mandar el dinero». La revelación cayó como una bomba en la sala. Elvira paró de escribir y miró a Tomás con horror. «Tomás, ¿estás seguro de que oíste eso?». «Sí. Yo siempre presto atención cuando los adultos hablan. Aprendí que es importante saber lo que están planeando». Don Antonio se manifestó por primera vez en mucho tiempo. «Elvira, eso no es abandono simple, es tráfico de niños». Elvira asintió, claramente abatida. «Tomás, ¿recuerdas algo sobre esos hombres que los llevaron hasta el camino?». Tomás pensó por un momento. «Ellos hablaron que tenían más niños para buscar en otras casas. Uno de ellos dijo que iba a hacer una remesa grande esta vez». La sala quedó en silencio absoluto. Ramiro sentía el mundo girando a su alrededor. No era apenas negligencia, no era apenas abandono, era algo mucho mayor, más oscuro, más peligroso. «Señor Mendoza», dijo Elvira, su postura completamente cambiada, «necesito hacer algunas llamadas urgentes. Estos niños no pueden salir de aquí hasta que yo tenga más información sobre esta red». «¿Ellos pueden quedarse?», preguntó Ramiro, mal creyendo en lo que oía. «Por ahora sí, en realidad, puede ser más seguro para ellos quedarse aquí. Si existe una red organizada de tráfico de niños, los albergues oficiales pueden no ser seguros». Tomás, que había acompañado toda la conversación con atención de adulto, finalmente relajó los hombros. Daniela había adormecido en sus brazos, respirando tranquilamente, y Mateo y Diego jugaban quietos en el rincón de la sala. Pero la sensación de alivio de Ramiro duró poco. Elvira hizo sus llamadas. Habló en códigos que él no entendía.
Mencionó operación especial y protección de testigos. Cuando colgó el teléfono, su expresión era grave. Señor Mendoza, necesito ser honesta con usted. La situación es más complicada de lo que imaginábamos. Tomás puede ser la llave para desmantelar una red de tráfico que opera hace años en la región. ¿Qué significa eso? Significa que él va a tener que prestar testimonio, va a tener que identificar personas, va a tener que revivir todo lo que pasó. Y significa que hasta que esa red sea desmantelada, estos niños pueden estar en peligro. Ramiro miró a Tomás, que sostenía a Daniela con la protección feroz de un hermano mayor, pero también con la vulnerabilidad de un niño de 5 años que ya había sufrido demasiado. ¿Qué tipo de peligro? Si la tal Chayo descubre que Tomás está vivo y hablando, si los hombres que los abandonaron en el camino se dan cuenta de que él puede identificarlos, Elvira no necesitó terminar la frase. Ramiro sintió la sangre helarse. ¿Qué hacemos? Por ahora, ellos se quedan aquí a salvo, pero voy a necesitar instalar un sistema de protección. Cámaras, comunicación directa con la policía, tal vez hasta guardias de seguridad. Tomás había escuchado toda la conversación y ahora miraba a Ramiro con una expresión que mezclaba miedo y culpa. Yo le causé problemas al señor, ¿verdad? Ramiro se arrodilló frente a Tomás, colocando las manos en los hombros flacos del niño. Tomás, tú no causaste ningún problema. Tú fuiste valiente, contaste la verdad y ahora vas a ayudar a proteger a otros niños. Pero ahora ellos quieren hacernos daño. Ramiro miró en los ojos oscuros de Tomás, viendo allí el miedo de un niño que ya había perdido todo una vez y ahora temía perder nuevamente. Tomás, yo prometo que no voy a dejar que nadie les haga daño. No importa lo que pase. Pero incluso mientras hacía la promesa, Ramiro sabía que estaba entrando en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que imaginara. No era más apenas sobre dar un hogar a 4 niños abandonados. Era sobre protegerlos de personas que los veían como mercancía, que no dudarían en hacer cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. Cuando Elvira se fue prometiendo volver al día siguiente con un equipo de protección, Ramiro cerró todas las puertas y ventanas de la casa. Tomás, como si entendiera la gravedad de la situación, asumió una postura aún más protectora con los bebés. «Señor Ramiro», dijo Tomás mientras preparaban la cena, «si ellos vienen por nosotros, usted no necesita intentar protegernos. Usted puede decir que no nos conoce». La sugerencia partió el corazón de Ramiro. Un niño de 5 años estaba ofreciendo sacrificar su propia seguridad para proteger a un hombre que conocía hacía apenas 2 días. «Tomás, yo nunca haría eso. Ustedes son mi familia ahora». Tomás sonrió. La segunda sonrisa genuina que Ramiro veía en el rostro del niño. Pero la sonrisa desapareció cuando oyeron el sonido de un coche parando del lado de afuera de la casa. Ramiro miró por la ventana y vio un coche que no reconocía, con vidrios oscuros, parado en el camino frente al portón. 2 figuras sombrías estaban del lado de afuera, observando la casa. Ramiro sintió el corazón dispararse cuando vio las 2 figuras del lado de afuera de la casa. Tomás, percibiendo la tensión, rápidamente tomó a Daniela en brazos y susurró para que los cuates se quedaran quietos. El silencio en la casa quedó pesado, interrumpido apenas por la respiración ofegante de Ramiro y por el leve lloriqueo de Mateo. «Señor Ramiro», susurró Tomás, «son ellos, los hombres que nos abandonaron en el camino». Ramiro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Cómo un ranchero de 68 años podría proteger a 4 niños de criminales? Pero cuando abrió los ojos y vio a Tomás sosteniendo a Daniela con aquella valentía desesperada, supo que no había elección. Estos niños eran su familia ahora, y él lucharía por ellos hasta el último suspiro. El teléfono sonó, haciendo que todos se sobresaltaran.
Ramiro contestó con manos trémulas. Ramiro, habla Elvira. Estoy yendo para allá con un equipo. Recibimos informaciones de que pueden intentar algo hoy. Ellos ya están aquí, susurró Ramiro al teléfono. Dos hombres en un coche oscuro parados enfrente del portón. Ramiro, escuche bien, cierre todas las puertas, mantenga a los niños lejos de las ventanas. Estamos a 5 minutos de ahí. Ramiro colgó y miró a Tomás, que había escuchado toda la conversación. Tomás, lleva a los bebés para el cuarto del fondo y cierra la puerta con llave. No salgan de allí hasta que yo les diga que pueden. ¿Y usted? Yo me voy a quedar aquí. Tomás hesitó por un momento, después asintió. Tomó a Daniela, llamó a Mateo y Diego y desapareció en el corredor. Ramiro oyó la puerta del cuarto cerrarse y la llave girando en la cerradura. Los hombres no intentaron entrar en la casa. Permanecieron del lado de afuera, apenas observando, como si estuvieran esperando algo. Ramiro percibió que estaban hablando por teléfono, coordinando con alguien. La espera fue torturante. 5 minutos se transformaron en una eternidad, hasta que Ramiro oyó el sonido de varias sirenas aproximándose. 3 coches de la policía y una camioneta del Consejo Tutelar pararon enfrente de la casa. Los 2 hombres intentaron huir, pero fueron rodeados antes incluso de conseguir encender el coche. Elvira entró en la casa acompañada de 2 policías. Ramiro, está todo bien. ¿Dónde están los niños? En el cuarto del fondo. Tomás los llevó para allá cuando vio a los hombres. Tomás, llamó Elvira, golpeando en la puerta del cuarto. Pueden salir. Está todo seguro ahora. La puerta se abrió despacio, y Tomás apareció cargando a Daniela, con Mateo y Diego agarrados en sus piernas. Sus ojos buscaron en la sala, procurando señales de peligro antes de relajarse al ver a los policías. ¿Los agarraron?, preguntó Tomás. Los agarramos, confirmó uno de los policías. Y gracias a tu testimonio de ayer, conseguimos localizar la casa de la tal Chayo también. Encontramos 15 niños en condiciones terribles. Tomás se puso pálido. ¿15? Cuando yo vivía allí, solo había 8. La operación estaba creciendo, explicó Elvira. Tomás, tu valentía de contar la verdad salvó a muchos niños. Ramiro vio los hombros de Tomás temblando y percibió que, finalmente, todo el peso de lo que había pasado estaba cayendo sobre él. Era un niño de 5 años que había cargado responsabilidades de adulto por meses, que había protegido a sus hermanos con una determinación que impresionaba hasta a los policías más experimentados. «Tomás», dijo Ramiro, arrodillándose frente a él, «tú eres el niño más valiente que yo ya conocí». «Yo estaba asustado», confesó Tomás, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. «Yo estaba con mucho miedo de que ellos fueran a llevarnos de nuevo». «No van a hacerlo», dijo Elvira, y había algo diferente en su voz, algo que hizo a Ramiro prestar atención. «En realidad, tengo una novedad para ustedes». Elvira sacó algunos papeles de la carpeta, sonriendo por primera vez desde que Ramiro la conociera. «Ramiro, después de todo lo que pasó, después de ver cómo usted cuidó de estos niños y principalmente después de ver cómo Tomás confía en usted, el Consejo Tutelar tomó una decisión especial». Ramiro sintió el corazón acelerar. «¿Qué decisión?» «Vamos a acelerar el proceso de adopción. Considerando las circunstancias excepcionales, la forma como usted protegió a estos niños y el hecho de que separar a estos hermanos sería perjudicial para ellos, aprobamos su candidatura como padre adoptivo de los 4. El silencio que se siguió fue diferente de todos los otros que habían compartido. Era un silencio de incredulidad, de alegría contenida, de alivio profundo. «Eso significa», comenzó Ramiro, pero no consiguió terminar la frase. «Significa que ustedes son oficialmente una familia», confirmó Elvira. «Tomás, Daniela, Mateo y Diego ahora son legalmente sus hijos».
Tomás miró a Ramiro con ojos muy abiertos. ¿Para siempre? Para siempre, confirmó Ramiro, sintiendo las lágrimas escurriendo por su rostro. Tomás soltó un sollozo y se lanzó en los brazos de Ramiro, aún sosteniendo a Daniela. Mateo y Diego, entendiendo que algo bueno estaba sucediendo, comenzaron a reír y aplaudir. «Pero hay más», dijo Elvira, claramente emocionada. La comunidad local se movilizó. Cuando supieron de su historia, varias familias se ofrecieron para ayudar. Don Antonio va a dar seguimiento médico gratuito para los niños. La maestra Genoveva va a dar clases particulares para Tomás, y la cooperativa de productores decidió incluir su rancho en el programa de agricultura familiar, lo que va a garantizar una renta estable. Ramiro no conseguía creer en lo que estaba oyendo. En 3 días, su vida había sido puesta patas arriba, pero ahora, por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. «¿Por qué ustedes están haciendo todo esto?», preguntó Ramiro. «Porque usted nos recordó lo que realmente importa», dijo don Antonio, que había llegado durante la conversación. Cuando vi a un hombre de 68 años dispuesto a transformar su casa en un hospital para salvar a una bebé que ni siquiera conocía, cuando vi a un niño de 5 años cuidar de 3 bebés con más amor del que muchos adultos demuestran, yo entendí que familia no tiene que ver con sangre, tiene que ver con amor. Tomás levantó el rostro del hombro de Ramiro y miró a todos los adultos en la sala. ¿Eso significa que nadie más va a intentar separarnos? Nunca más, prometió Ramiro. Ahora somos una familia de verdad. 2 meses después, el rancho La Esperanza estaba irreconocible. Lo que antes era una propiedad silenciosa, mantenida apenas por terquedad, ahora vibraba con vida. Mateo y Diego habían aprendido a andar y corrían por toda la casa, llenando los días de Ramiro con risas y travesuras. Daniela, completamente recuperada de la neumonía, era una bebé gordita y sonriente que conquistaba el corazón de todos los que la visitaban. Tomás había comenzado a frecuentar la escuela en el pueblo, pero aún insistía en ayudar con los cuidados de sus hermanos. Había desarrollado una pasión por la agricultura y pasaba horas ayudando a Ramiro en la huerta, demostrando un talento natural que impresionaba hasta a los agricultores más experimentados de la región. «Señor Ramiro», dijo Tomás una tarde, mientras regaban las plantas juntos, «¿puedo preguntarle una cosa?» «Claro, mijo. ¿Por qué usted nos ayudó? Usted no nos conocía, podía haber seguido de largo en el camino». Ramiro paró de regar y miró a Tomás. El niño había crecido algunos centímetros, ganado peso, y sus ojos no tenían más aquella dureza prematura. Aún era maduro para su edad. Aún cuidaba de sus hermanos con dedicación impresionante, pero ahora también jugaba, reía, hacía travesuras como cualquier niño de 5 años. «Tomás, tú sabes que yo perdí a mi esposa hace 2 años». Tomás asintió. «Desde entonces yo vivía solo en este rancho grande, sin propósito, sin alegría. Cuando los encontré en el camino, yo no sabía que estaba salvándolos. En realidad, fueron ustedes los que me salvaron». «¿Cómo así?» «Ustedes me enseñaron lo que es valentía de verdad. Ver a un niño de 5 años proteger a 3 bebés con tanta determinación me hizo entender que yo había desistido de luchar por la vida. Ustedes me dieron una razón para despertar todos los días». Tomás sonrió y volvió a regar las plantas. «Señor Ramiro, dime, ¿puedo llamarlo abuelo?» Ramiro sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Claro que puedes, mi nieto». En aquella noche, después de poner a todos los niños a dormir, Ramiro se sentó en la galería de la casa y miró a las estrellas. El rancho estaba próspero, los niños estaban saludables y felices, y él había descubierto que aún tenía mucho amor para dar. Tomás apareció en la puerta de la galería, cargando a Daniela, que había despertado. «Ella quiere su biberón»,
explicó. Ramiro preparó el biberón mientras Tomás acunaba a su hermanita. Era una escena que se repetía todas las noches y que Ramiro nunca se cansaba de presenciar. «Abuelo Ramiro», dijo Tomás mientras Daniela tomaba el biberón, «¿usted cree que mi mamá estaría feliz sabiendo que estamos bien?» «Estoy seguro de que sí, Tomás. Estoy seguro de que ella está muy orgullosa del niño valiente en que te has convertido». Tomás sonrió y se acurrucó en el regazo de Ramiro, sosteniendo a Daniela. Mateo y Diego aparecieron en la puerta, con el cabello revuelto de sueño, y también se juntaron al grupo en la galería. «Ahora somos una familia de verdad», dijo Tomás, haciendo eco de las palabras que Ramiro había dicho meses antes. «La familia más bonita del mundo», concordó Ramiro, abrazando a los 4 niños que habían transformado su vida. 6 meses después, la historia de la familia Mendoza se había esparcido por toda la región. El rancho La Esperanza se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier adversidad. Tomás se había destacado en la escuela, no apenas por las notas excelentes, sino por la madurez con que ayudaba a otros niños que pasaban por dificultades. La red de tráfico de niños fue completamente desmantelada. Chayo fue condenada a 15 años de prisión y todos los niños que estaban bajo sus cuidados fueron reubicados en familias amorosas. Tomás tuvo que prestar testimonio varias veces, pero siempre con el apoyo de Ramiro, que nunca lo dejó enfrentar aquellos momentos difíciles solo. Daniela se había convertido en una niña despierta y habladora, que llamaba a Ramiro abuelo y a Tomás mano. Mateo y Diego, ahora con 2 años, eran inseparables y habían desarrollado un lenguaje propio que solo ellos entendían, pero que siempre incluía las palabras abuelo y rancho. «Tomás», dijo Ramiro en una mañana soleada de domingo, mientras toda la familia tomaba café en la galería, «¿tú aún te acuerdas del día en que nos conocimos?» Tomás, ahora con 6 años y faltando 2 dientes de enfrente, sonrió. «Me acuerdo. Yo estaba con mucho miedo, pero cuando vi al Señor, alguna cosa me dijo que podía confiar. Y puedes, siempre». «Lo sé, abuelo. Ahora yo sé que familia no es quien nace junto, es quien elige quedarse junto». Ramiro miró a los 4 niños alrededor de la mesa, al rancho próspero, a la vida que habían construido juntos. Había comenzado con 4 niños abandonados en un camino polvoriento y un hombre solitario que había perdido la esperanza. Ahora era una familia unida por el amor, por la superación, por la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. «Tomás», dijo Ramiro, «¿qué quieres ser cuando crezcas?» Tomás pensó por un momento, mirando a Daniela jugando con Mateo y Diego. «Quiero ser igual al Señor, abuelo. Quiero tener un rancho y ayudar a niños que necesitan una familia». Ramiro sonrió, sabiendo que su mayor lección había sido aprendida, que el amor verdadero se multiplica cuando es compartido, que familia es una elección diaria de cuidar unos de otros, y que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de desafíos. Cuando el sol se puso en aquella noche, iluminando el rancho La Esperanza con una luz dorada, Ramiro Mendoza estaba en paz. Había encontrado su propósito. Sus niños habían encontrado un hogar, y todos juntos habían probado que el amor puede superar cualquier abandono, cualquier miedo, cualquier dificultad. La familia Mendoza estaba completa, y su historia continuaría siendo contada por generaciones, como prueba de que milagros aún suceden cuando corazones generosos se abren para el amor incondicional.